Hola a todos, estoy muy feliz de que hayas dado clic a este episodio. Mi nombre es Abel y te doy la bienvenida a Caballeros del Albedrío, el podcast que te introducirá a un mundo lleno de crimen real, fenómenos paranormales y ovni, conspiraciones, críptidos, sectas y sobre todo, mucho misterio. Estamos de vuelta una vez más con otro episodio. Vamos encarrerados por fin, 2 episodios en una semana. De hecho, ya estuve viendo los comentarios que estuvieron poniendo en el capítulo pasado, donde estuvieron recibiendo bastante bien esta nueva etapa del podcast. Estuvieron ahí también preguntando por nuestro querido Bones, que lamentablemente ya no va a estar, pero pues esperemos que lo tengamos en el futuro en el programa. Pero por lo mientras pues hay que continuar con el show, hay que seguir sacando temas misteriosos y por supuesto también me gustaría invitarlos a que si tienen un podcast favorito de misterio o de terror, pues lo taguen o nos lo manden por Instagram, nuestras redes sociales, para que podamos ponernos en contacto y ver si en el futuro podemos armar una colaboración bastante chida. Pero bueno, una vez dicho todo esto, creo que es momento de que empecemos con el tema principal de la noche. Porque la semana pasada tuvimos aliens, pero en esta ocasión vamos a regresar al tema sanguinario, ya que nos vamos a dirigir directamente hacia España para analizar el caso más importante del país, si es que podemos decirlo de esta manera. Ya que por azares del destino, por ahí de la década de los 90, 3 chicas desaparecieron sin dejar un rastro y conforme se desarrollaba la investigación, los problemas de investigación policíaca, de medios de comunicación y de teorías conspirativas ensuciaron el caso a tal punto de que al día de hoy no se ha demostrado o no se ha comprobado quién fue el verdadero culpable de este crimen. Pero bueno, si ya tienen curiosidad sobre de lo que vamos a hablar esta noche, pues prepárense, ayúdenme a compartir este podcast con todos sus amigos, conocidos y familiares que les interesen este tipo de temas. Y por supuesto, si tienen ahí recomendaciones o algún tema que les gustaría escuchar, porque toda la ayuda es buena en este podcast. Y ya hablando de ayudar a este podcast, me gustaría muchísimo que se fueran a suscribir a nuestro canal de YouTube, que ya estamos próximos a llegar a los 1000 suscriptores. Por favor, si todos los que escuchan el podcast en Spotify se fueran a suscribir, ya hubiéramos llegado a los 1000 suscriptores desde hace un buen rato. Así que por favor échenme la mano, ya que esa es la única manera en la que se puede seguir esparciendo este proyecto y podamos seguir llegando a nuevos oídos. Pero bueno, se los encargo muchísimo, por favor. Y pues nada, creo que es momento de que comencemos con el capítulo 129 de Caballeros del Albedrío. Y para poder comprender un poco mejor esta historia, debo de dejarles en claro desde este momento que hay muchísimas teorías y variaciones sobre la información debido a la fuente que consulten, ya que principalmente se manejaron 2 líneas de investigación en este caso. La primera, que es la llamada versión oficial, que fue impuesta por la autoridad, y otra en donde se hacen algunas mejoras o algunos arreglos basándose en la evidencia y testimonios que se han recabado a lo largo del tiempo, ya que este es uno de los misterios más importantes de España durante las últimas 3 décadas, a tal punto que hoy en día se sigue debatiendo constantemente el tema. Así que voy a tratar de hacer mi mayor esfuerzo, porque sé que hay muchos escuchas españoles y no quiero que se molesten con el podcast o conmigo, así que por favor ayúdenme a recabar mucha más información sobre el tema si es que me llega a faltar algo o llego a decir una información equivocada. Pero bueno, dicho esto, comencemos. Y para esto será necesario que nos dirijamos al municipio de Alcácer, una comunidad situada al sur de la provincia de Valencia, en España. El caso inicia el viernes 13 de noviembre de 1992. Era bastante común que los jóvenes del pueblo se reunieran después de la escuela para salir de fiesta o divertirse. En esta ocasión, la mala fortuna fue para Miriam García Iborra, de 14 años, Desiree Hernández Folch, de 14, y Antonia Gómez, alias La Toñis, de 15 años, la mayor de ellas.
Aquella tarde habían quedado de acuerdo para verse en la casa de una cuarta amiga de nombre Esther Díaz. Querían convencerla de salir, pero su familia estaba resfriada y prefirió quedarse a descansar. De hecho, horas antes se dice que habían salido a un centro de videojuegos que ya más adelante vamos a mencionar, y después habían ido a la casa de Esther. Aún así, con esta triste noticia de que no las iba a acompañar, el plan no se iba a detener. Las tres chicas querían salir a pasar un buen rato y que por lo general acudían a este lugar de maquinitas que les mencioné, que tenía el nombre de SAS. Aunque sí habían estado ahí ese día, el verdadero plan era visitar un club nocturno de nombre Color, que estaba en el pueblo vecino de Picassent, ya que sus compañeros de generación estaban en una fiesta para recaudar fondos para la graduación. Para poder llegar al lugar, debían de llegar en un auto, ya que el pueblo quedaba a unos 3 kilómetros a través de la autopista de Alcácer. El problema era que las chicas no tenían ni un duro para poder trasladarse o entrar a la fiesta, ya que se requería una preventa. Pero aún así, aproximadamente a las 8 de la noche, abandonaron la casa de Esther, mientras acordaban hacer autostop para poder llegar al lugar. Aunque muchos testigos sugieren haber visto a las tres chicas caminando por la autopista y estar a una cuadra del club, nunca llegaron a la fiesta. Cuando comenzaron las investigaciones, se citaron a muchos de los testigos que habían pasado por el lugar, y la mayoría aseguraba ver a las tres chicas sentadas en una banqueta a unas cuadras del club. De hecho, un joven de nombre Francisco Hervás, que iba en compañía de su novia, se detuvo para ofrecer sus servicios de aventón. Le pidió que las llevara al bar Color y aceptó. Para su mala suerte, su auto comenzó a presentar fallas, dejándolos tirados a unas cuadras del lugar, pero al menos había podido acercarlas a su destino un poco. Por otro lado, una mujer de 63 años, de nombre María Dolores, se presentó días después de la desaparición para contar que había visto a las chicas pasándose enfrente de su casa, aproximadamente a las 8 de la noche, lo cual no coincidía del todo con la línea temporal oficial. Contó que las tres subieron a un auto sedán blanco en el cual iban montado de 3 a 4 hombres. Pero esta es una información que se pone mucho en duda, ya que era una señora de bastante edad y pues no alcanzó a ver bien ni siquiera el modelo, la cantidad de personas y si eran ellas las que se habían subido al auto. Pero esto ya era una pista que podían comenzar a seguir, ya que al carro al que dijo que se subieron era distinto al de Fernando Hervás. Entonces, pues no había ninguna conexión ahí. Tan pronto como las tres chicas estuvieron a bordo, arrancó a la máxima velocidad y no se les volvió a ver con vida. Conforme avanzaba la noche y no había señales de las chicas, los padres comenzaron a preocuparse y a comunicarse entre ellos. Era raro que las niñas se ausentaran de esa manera, ya que por lo general siempre estaban en casa antes de las 10 de la noche. La desesperación rompió a los padres. Era raro que las niñas se ausentaran de esa manera, ya que por lo general siempre estaban en casa antes de las 10 de la noche. La desesperación rompió a los padres, ya que pasaban de las 2 de la mañana y no había noticias nuevas. Rápidamente se dirigieron a la comisaría de la Guardia Nacional de Picassent para levantar las denuncias por desaparición. Pero ya no es de sorprendernos que la autoridad actúa asquerosamente en cualquier parte del mundo, debido a la famosa espera de 24 a 48 horas que hace que la investigación comience a tener trabas enormes. El sábado 14 y domingo 15, la búsqueda no avanzó mucho. En realidad, solo sirvió para comenzar a contaminar a los familiares con diferentes versiones de testigos y teorías de su paradero. Entre ellas, se decía que las chicas solo querían ir a la fiesta en el bar Color para tener una coartada y poder ir a otro lugar, debido a que se comenzaron a entrevistar a los familiares cercanos y se descubrió que una de las chicas había terminado con su novio recientemente debido a que ya estaba viendo a un extranjero, la cual la invitaba a salir y le compraba cosas, supuestamente, pero en realidad nunca se pudo comprobar esta teoría. Además de que siempre se recalcó que las chicas no tenían forma de transportarse y no tenían dinero. Fue hasta el lunes 15 que la búsqueda comenzó, ya tomándolo como un posible secuestro, movilizando a la guardia para que recabaran todos los testimonios de conocidos, amigos o simplemente testigos oculares. Pero aún con esta información, las conclusiones eran las mismas. Las chicas no habían llegado al bar Color y las habrían privado de su libertad en
camino a Picassent. Por otro lado, los familiares comenzaron a hacer su lucha para que la noticia se volviera escandalosa y pudieran darle difusión. Para esto entra en acción el padre de Miriam, Fernando García, que se convertiría en uno de los principales investigadores del caso a tiempo completo. Al paso de los días, recibió invitaciones de medios de radio y de televisión, donde se mostraba vulnerable y pedía ayuda para poder localizar a las niñas. Uno de los principales programas, y que aún se encuentra grabado, lleva por nombre ¿Quién sabe dónde?, conducido por Paco Lobatón, en donde entrevista a Fernando y a Esther, la amiga con la que estuvieron horas antes de la desaparición, en donde sale esta famosa historia en la que Esther cuenta que días antes una de las chicas había llamado a la radio local para poder dedicarles una canción a sus amigas porque ese fin de semana tenían planeado divertirse, y esa canción fue Major Tom de Peter Schilling, una canción muy buena por supuesto, pero fue a partir de ese momento que el público comenzó a intentar aportar pistas al caso, aunque la mayoría, si no es que todas, no llevaban a ningún lado. Esta interacción fue enteramente genuina de los espectadores que estaban a tanto del todo el caso, pero es ahí donde se comienza a sobreexplotar el crimen y de maneras bastante controversiales, ya que los medios de comunicación no se tentaban el corazón para ir a las casas prácticamente a irrumpir y grabar a las personas llorando mientras les preguntaban anécdotas de las niñas o cómo se sentían ahora que no estaban. Entonces es jugar mucho con los sentimientos de las personas, lo cual yo detesto muchísimo. De hecho, es una técnica que se sigue haciendo actualmente en los medios de comunicación. Si le prenden a la tele van a ver a una persona llorando, ya sea por migración, porque mataron a alguien o porque el gobierno no les está dando algo. Siempre es capturar ese momento de victimización de las personas para poder empatizar con los demás y que sean un poquito más manejables. Por otro lado, las autoridades estaban intentando encontrar pistas hasta debajo de las rocas. Creían que uno de los culpables pudo haber sido uno de los delincuentes recién liberados de la zona, así que fueron a darles una visita y a intentar conseguir información a base de golpes. Aunque la presión mediática y de los familiares era bastante, el alcalde de Alcácer, Juan Alcaina, se limitaba a no contestar las dudas del caso, porque por supuesto no había nueva información. En una medida desesperada, se aprobó la impresión de miles de volantes para repartir por toda la localidad y obtener más testimonios, pero las semanas y meses continuaron pasando, hasta que en diciembre de 1992, el ministro de Defensa de España, José Luis Corcuera, comenzó a darle seguimiento al caso, inaugurando a un grupo especial que fue nombrado como la UCO, o lo que sería su equivalente a el FBI, con el fin de poder avanzar más rápido en las investigaciones. Para el 24 de diciembre, el presidente español Felipe González recibió a las familias de las chicas con el fin de escuchar su historia y prometerles que incrementaría la fuerza de búsqueda. Es por esto que el radio de búsqueda comenzó a expandirse de Picassent y Alcácer a los poblados vecinos y después a nivel nacional, terminando con una orden de búsqueda de la Interpol para los países vecinos europeos y africanos. Esa misma Navidad, los medios de comunicación comenzaron a jugar con un bombardeo masivo del caso Alcácer, sacando un especial navideño con las familias de las niñas desaparecidas, viendo a los padres, hermanos y cercanos narrar su dolor mientras se leían las súplicas de búsqueda y se les salían las lágrimas a todos. Que esto me recuerda muchísimo a un caso que tenemos reciente aquí en México, que fue el caso de Evany, una chica de Monterrey. Salió de fiesta con sus amigas, digámoslo de cierta manera, y en un punto de la noche se pelean. Se baja la chica del automóvil, le toman una foto de que se había bajado o se había peleado con ellas y que supuestamente se había puesto en un mal plan. Curiosamente después de eso desapareció. A los días después la encuentran muerta, pero lo curioso aquí es que desde el momento uno en el que se reportó la desaparición de su padre, y no quiero decir que sea así, sino que a mí me parece sospechoso, el que era su padrastro, digamos, porque no era su padre sanguíneo, comenzó a tener una campaña mediática bastante importante. Desde el minuto uno que yo lo vi en televisión, me pareció que era bastante sospechoso o que tenía intenciones desconocidas. Y conforme fueron pasando los meses,
poco a poco se fue quitando como esa máscara de lo que yo ya sospechaba. Porque por lo último que se supo del caso de Ebony es que el padrastro solicitó que una productora empezara a realizar una serie sobre el caso de su hija y pedía por súplicas que una cantante y actriz famosa aquí en México interpretara el papel de la chica desaparecida, porque en su imaginación creían que ese era el sueño de su hija, morir y que su cantante favorita la representara en su autobiografía. Entonces ahí es donde la situación comienza a perder un poco de sentido. Entonces me parece muy similar, pero no quiero decir que estemos yendo hacia el mismo punto, solamente que me parece muy similar. Por otro lado, Fernando García ya tenía planes de salir de España, con el fin de buscar a los medios de comunicación más importantes de toda Europa, para que pudieran ayudarle a compartir la historia y, por supuesto, más información, a tal punto de planear ir al Vaticano para organizar una reunión con el Papa para que le dejara contar su historia de las niñas desaparecidas y que se repartiera por cualquier parroquia o iglesia de todo el mundo. Pero estaba a punto de pasar algo que redireccionó el caso. Fernando cuenta para una entrevista que él ya estaba fuera del país en ese momento cuando se comunicó con un noticiario valenciano, con el fin de que le pudieran dar un espacio en el programa. Pero el reportero estaba bastante distraído y no le ponía atención a Fernando. Después de un rato se disculpó y le mencionó que estaba mirando las últimas actualizaciones del caso de las niñas. Fernando, desconcertado, le mencionó que él era el padre de una de ellas. Así que el reportero contó que recientemente la Guardia había descubierto 3 cuerpos en un pueblo nombrado como La Romana, una localidad vecina de Alcácer y que estaba ubicada en una montaña. El responsable del descubrimiento fue Gabriel Aquino González, que era un ex agricultor de 73 años que se había vuelto muy fanático de la apicultura. Había colocado colmenas en la casa de un familiar de nombre José Salas, que tenía casi la misma edad que él y tenían una relación muy cercana. El día del descubrimiento había ido a trabajar con él a las colmenas. Era un trabajo, por supuesto, muy pesado y José necesitaba un descanso, así que tomó asiento y encendió un cigarrillo para poder disfrutar. Aprovechando el tiempo, Gabriel se dio un paseo por toda la propiedad abandonada, viendo algunos detalles o viendo qué más trabajo tenían por hacer. Después de unos 20 minutos, escuchó el grito de José y cuando llegó con él, le mencionó que había encontrado un montículo extraño cubierto con ramas que provocaban una luz extraña. Los hombres se acercaron al lugar y comenzaron a jalar las ramas que tapaban al montón de tierra y descubrieron que la luz extraña era provocada por el reflejo de un reloj que estaba colocado en una mano. Creyeron que se trataba de la mano de un hombre, así que se comunicaron con la policía, les contaron todo lo que estaba pasando y el caso había sido asignado a José Luis Bort, que también estaba investigando el caso de las niñas de Alcácer. En ese momento se encontraba en otra comunidad realizando el hallazgo de un cuerpo, así que tardó unas 3 horas en llegar en compañía de la jueza Ángeles Font. Para ese momento los equipos de búsqueda que pertenecían a la UCO habían sido enviados a Valencia para encontrar pistas. Extrañamente, ese día encontraron los cuerpos y habían mandado a un grupo nuevo de policías de la Guardia Civil comandados por José Miguel Hidalgo, con el fin de que exhumaran los cuerpos y recabaran toda la evidencia del caso. Los primeros policías que llegaron al lugar parecía que no tenían conocimiento de los protocolos a seguir, ya que no acordonaron la zona y cuando encontraron los cuerpos de las niñas, que estaban uno encima del otro en un pozo que se había excavado apenas hace unos meses atrás, la excavación comenzó tan pronto había llegado todo el equipo, sin haber tomado fotos o muestras de los alrededores del lugar que sirvieran como evidencia. De hecho, cabe decir que esto es un dato medio confuso, el decir que no hay fotos. Sí hay fotos de la escena del crimen, pero se tomaron desde de 20 metros atrás de donde se encontraban los cuerpos, se hizo una toma panorámica y eso es todo lo que se tiene. El resto de las fotos que existen es ya después cuando se sacaron los cuerpos y se empezaron a fotografiar, también para las autopsias, que también ahí hay mucha más evidencia porque afortunadamente dicen que se grabaron las autopsias, pero ya llegaremos a eso. Por otro lado,
todos comenzaron a hacer su trabajo a lo bestia, y con mucho esfuerzo lograron extraer los 3 cuerpos que estaban envueltos en una alfombra de color azul, verde o café, otra vez dependiendo la fuente. Los cuerpos ya estaban en descomposición. 2 de las niñas habían sido decapitadas y tenían las manos atadas con una cuerda negra. Gracias a la excavación se pudieron extraer diversos objetos que podían haber sido de ayuda para la investigación, como una playera de gran tamaño, una chamarra rota, trozos de falanges y vértebras, papeles que contenían una escritura ilegible, trozos de cuerda, madera, videojuegos y restos de basura que habían sido colocados todos juntos en una bolsa de plástico que comprometía la evidencia. De hecho, se dice que un experto forense muy conocido en el mundo fue el que descubrió que el poner los objetos en bolsas de plástico, y más cuando están húmedos, provoca que se cree un moho en aproximadamente menos de 2 horas, lo cual compromete la evidencia y hace que el moho que se esté generando destruya todo el ADN o lo que haya en la muestra. Pero de todos modos, la autoridad, al examinar los restos, los descartaron, ya que para ellos no coincidían con la investigación. No sabían ni siquiera qué había pasado, pero ellos ya lo habían descartado. Al seguir buscando a los alrededores, descubrieron varios trozos de papel que habían sido esparcidos por el lugar. Cuando los recolectaron, se dieron cuenta de que era un carnet de urgencias del Hospital Universitario de la Fe a nombre de Enrique Angles, que había sido tratado contra la sífilis meses atrás. Investigando más en sus antecedentes, se dieron cuenta que era hermano de Antonio Angles, un exconvicto que había quedado libre en diciembre de 1992 y que estaba preso por narcotráfico. Además, tenía conexiones con Miguel Picard y que también estaba involucrado en el narcomenudeo. Por alguna extraña razón, la policía descartó a Enrique a pesar de que era su documento el que estaba en la escena del crimen, y se centraron únicamente en Antonio y su amigo Miguel. Rápidamente la policía comenzó a investigar a la familia de Angles y giró una orden de cateo en su domicilio. El proceso se llevó con normalidad y no encontraron nada raro, pero en el momento en el que Miguel llegó a la casa, la Guardia Civil arrestó a Antonio y a Miguel para ser interrogados en los cuarteles generales. Las entrevistas comenzaron después de la medianoche y Antonio fue totalmente irrelevante para estas, ya que estaba en prisión en el momento de la desaparición de las chicas, así que se centraron en Miguel, que también había estado preso por robar un auto en diciembre de 1992, o sea, ni siquiera por narcomenudeo, que era de lo que se le tachaba. La guardia realmente no estaba interesada en escuchar eso. Sabían que tenía un automóvil Opel Corsa de color blanco que era bastante similar al que acusaban de secuestrar a las niñas. Aunque lo presionaron bastante para que confesara algo, solamente les pudo mencionar que él le había prestado su carro en algunas ocasiones a Antonio Angles, y antes de que lo arrestaran a él en diciembre, y el auto había quedado en el poder de su actual novia conocida como la Lolis. Aunque las pistas no tuvieran ningún sentido, siguieron presionándolos hasta que les entregaran algo con lo que pudieran aferrarse a él. Después de varias horas en el interrogatorio, la atención se desvió hacia Enrique Angles, el que debió de ser el sospechoso principal del caso, pero Miguel defendió que era un muchacho inofensivo, cosa que no podía decir de Antonio, ya que a él sí lo creía capaz de poder cometer un acto de esta calaña. Además de que cuando se le preguntó sobre su coartada de aquel viernes 13 de noviembre, mencionó que ya estaba preso, cosa que era totalmente falsa y fácil de comprobar, simplemente con una llamada a los registros policiales. Esto fue suficiente para que el 27 de enero del 93 se le leyeran sus derechos y fuera culpado por el asesinato de las 3 niñas. Todo esto sin antes haberles practicado una autopsia a las víctimas y sin tener evidencia del lugar donde fueron asesinadas o siquiera el arma homicida. Ese mismo día comenzaron con las autopsias. La primera en ser examinada fue Toñi, que había sido decapitada y atada de manos. Ella era la que llevaba puesto el reloj que descubrieron los agricultores. Parecía tener marcas de una violación anal, ya que el himen estaba completamente intacto, lo cual les sugiero que se queden pensando por un momento, ya que les voy a dar información más adelante. Descubrieron que la decapitación fue post-mortem, ya que la causa de muerte había sido una bala en la cabeza. O sea, primero les dispararon y después les cortaron la cabeza. La siguiente en ser analizada fue Desiree Hernández Folch,
que también había sido decapitada y atada de manos, solo que en comparación con la primera chica, sí presentaba signos de violación por ambas cavidades y parecía que habían practicado técnicas sadistas con ella, ya que su brazo había sido doblado y amarrado en una manera bastante extraña y difícil de comprender, y también le habían arrancado el pezón con unas pinzas de electricista. Y por si fuera poco todo esto, también la apuñalaron en repetidas ocasiones en el torso antes de dispararle, agregando que su cuerpo ya estaba en un alto proceso de descomposición, en donde se encontraron huellas de que posiblemente un animal carroñero pudo haber comido de sus restos. La tercera en ser analizada fue Miriam García Iborra, que fue la única que no estaba decapitada, pero tenía signos de haber sido golpeada brutalmente, hasta el punto de arrancarle varios dientes, además de que le habían cortado la mano derecha, que no pudo ser recuperada nunca. Y de hecho hay muchos otros detalles que no quise agregar, pero que se los voy a resumir en grandes rasgos porque sí tienen gran relevancia, en especial uno, en donde se dice que uno de los médicos que realizó la autopsia encontró una cruz clavada en las costillas de una de las víctimas. Esto es interesante porque la cruz que se encontró tiene un nombre específico, pero que no recuerdo en este momento, pero es utilizada básicamente por los jesuitas, que es una congregación que tenía una parroquia en el pueblo de Alcácer, lo cual ya empieza a dar como coincidencias bastante extrañas, además de que las muertes parecen tener un patrón bastante extraño, ya que al parecer las muertes fueron planeadas en su totalidad, ya que al ver un asesinato de odio podemos ver diferentes errores que comete el asesino, pero en este caso había un procedimiento, las habían amarrado, sabían perfectamente lo que les iban a hacer y todas las muertes habían sido diferentes. De hecho, por ahí me encontré un podcast que se llama La Navaja de Hitchens, que está muy chingón. De hecho, les mando ahí un saludo, espero que podamos hacer algo pronto, en el que mencionan la posibilidad de que exista una conexión religiosa con todo esto. Mencionan que hay muertes bastante extrañas que son provocadas por el clero. Una de tantas ellas se ha documentado desde la Edad Media y es justamente este tipo de tortura, que es el arrancar a una mujer el pezón izquierdo con unas pinzas. Esto se debe a que es una historia de un santo que no recuerdo el nombre, pero si quieren tener la historia completa pues vayan a escuchar el programa de ellos, que está bastante chido, en el cual también dicen otra teoría pues bastante espeluznante que vamos a mencionar más al rato. Pero cuando se le dio aviso a los familiares y pudieron identificar bien a las víctimas, los medios de comunicación se abarrotaron por toda la población con el fin de conseguir algún testimonio, tanto de la familia, amigos y cercanos, como de los policías que estaban encargados de la investigación, que solo prolongó más la exposición del caso. Unas semanas después, comenzaron a invitar a los familiares a los programas más relevantes del momento, para que contaran la perspectiva de su historia, a pesar de lo insensible y grotesco de los detalles. Pero bueno, vamos a ponerle un punto y aparte a esta historia aquí, porque vamos a regresar a la cárcel con Miguel, que cerca de la medianoche del 28 de enero aceptó su culpa en el caso, otorgando una declaración firmada de todos los hechos. Cuenta que el secuestro lo había cometido con ayuda de Antonio. Mencionó que ese día iban conduciendo un Honda Civic de color azul, cosa que no coincide con la primera versión, y habían invitado a las chicas a dar la vuelta. Ellos aceptaron sin ninguna sospecha y comenzaron el viaje hacia La Romana. A pesar de que el recorrido fue bastante largo, las chicas parecían no tener problema ni con el lugar, ni con la hora, ni con las personas. Cuando estuvieron en el lugar, Miguel tuvo relaciones con Desiree, mientras que Antonio se había ido con Toñis y Miriam. Al paso de unos 20 minutos, escuchó 3 disparos a lo lejos, pero en algún punto, mientras investigaba el origen, las 3 chicas ya estaban muertas. No hay una secuencia lógica de los hechos, simplemente dice que en lo que investigaba ya las chicas ya estaban muertas. ¿Cómo? No hay respuesta. Después de eso, en su primera versión, cuenta que condujeron hasta encontrar una casa abandonada en donde consiguieron una alfombra para que pudieran envolverlas y meterlas al pozo donde fueron encontradas. Pero como se los dije, esta fue su primera declaración.
ya que con el paso del tiempo se fueron haciendo nuevas y añadía detalles o cambiaba otros tantos, por lo cual era bastante complicado corroborar toda la historia, ya que no explicaba qué pasó con las chicas, quién las había matado y dónde había quedado toda la evidencia de la sangre y demás instrumentos para la tortura, mucho menos el explicar cómo llevaba una pala para esconder los cuerpos en el auto. Aún así, Miguel ya estaba arrestado y estaban en búsqueda de Antonio, comenzando a investigar a la familia, que aseguró que la versión de Miguel era imposible, principalmente porque Antonio se decía que era gay. Aunque esto sembrara más dudas en la policía sobre los verdaderos culpables, cada declaración servía para ir modificando la historia a su antojo y encajar con su verdad, ya que ahora las muertes no habían sido provocadas por placer, sino por odio a las mujeres, intensificando su búsqueda por todas las localidades cercanas, ya que muchos testigos se lo habían topado con toda naturalidad en la calle, a tan solo un día después del arresto de Miguel. A pesar de que se buscó intensamente al hombre y se tienen órdenes activas de la Interpol, no se ha podido dar con el paradero de este sujeto hasta la fecha. Esto obligó a las autoridades a buscar más respuestas en Miguel, que después confesó ser presionado por la policía para que creara una historia que se fuera acoplando a lo que iban descubriendo. Además de que los procesos de autopsia no se hicieron como se correspondía y se tuvieron que practicar 2 autopsias distintas en 2 días distintos. En la primera fue donde se descubrieron la mayoría de detalles, pero por una extraña cuestión, los doctores que practicaron la autopsia limpiaron los cuerpos con agua antes de comenzar a examinar, eliminando todas las pruebas que pudieron estar en el cuerpo. Es por esto que se analizaron por segunda ocasión, para tratar de rescatar alguna información que pudo haber quedado ahí. Curiosamente, después de que terminara la autopsia, 2 horas después, Miguel volvió a dar una nueva confesión, añadiendo los detalles de cómo les había roto los dientes a una de las chicas con la culata de la escopeta. Esto fue suficiente para ligar completamente a Miguel y comenzar una búsqueda interminable por Antonio, ya que de acuerdo con la versión oficial, comenzaron a tener reportes de varias personas en diversos puntos del país, donde se veía a Antonio esconderse en propiedades antiguas de la familia y cambiando su look radicalmente. Se había pintado el pelo de color oscuro y se había dejado crecer la barba. De acuerdo con las autoridades, cada que recibían un informe iban a investigar al lugar y encontraban a testigos o las pertenencias de Antonio en el lugar en el que se decía lo habían visto, en especial uno que era nombrado como el escondite, que era una casa en donde la familia había vivido años antes. Aunque fue el lugar en donde se acusó que habían asesinado a las niñas, jamás se pudo corroborar con evidencia física o material. Así que al paso de los días, o quizás meses, se informó que la última vez que se pudo ver a Antonio cerca de España fue cuando escapó de un barco como polizón, a pesar de que fue descubierto casi llegando a los puertos de Irlanda. Antonio se lanzó del barco y le perdieron la pista en el mar. Aunque muchos creerían que posiblemente pudo haber muerto en ese accidente, recientemente se ha dicho que lo han visto en algunas regiones de Brasil. Pero esto ya me parece muy caricaturesco o como algo sacado de una película, ya que una persecución de este calibre la he visto cientos de veces en películas cómicas de Hollywood. Pero bueno, ya con todas las declaraciones, solo era cuestión de tiempo para que se llevara a Miguel frente a la corte y fuera juzgado formalmente. Aunque sí se llevó a cabo un juicio en donde se presentaron más detalles y una versión del caso, Fernando García, padre de Miriam, decidió meter una apelación el 9 de mayo del 93, con el fin de que se realizara una prueba de ADN a los responsables, ya que se habían encontrado algunos pelos púbicos encima o en los alrededores de las víctimas, y querían estar completamente seguros de que ellos fueran los culpables. Para ese momento, Fernando ya se había puesto en contacto con Juan Ignacio Blanco, un reconocido criminólogo y autor del libro ¿Qué pasó en Alcácer? Y en cuanto se había enterado del caso Alcácer, abandonó su trabajo para poder dedicarse al 100% a la investigación privada y buscando foros en donde pudieran exponer el caso. Gracias a esto y a su ayuda, pudieron tener acceso a diversos informes policiales del año 1996, en específico del caso Alcácer. Rápidamente notaron que la policía no tenía ni un caso en contra de Miguel, ya que toda la evidencia que se le imputaba era circunstancial
y la mayoría de testimonios se había logrado por coacción. Esto lo impulsó a retrasar el juicio, ya que había algo que las autoridades no querían descubrir del caso. A partir de 1997, comienza a tener apariciones públicas para levantar la voz sobre todas las irregularidades del caso, acusando a las autoridades de estar encubriendo a un alto mandatario, ya que era imposible que se cometieran tantos errores en una investigación. Con el progreso de esta, los familiares de Miriam apoyaron a Fernando para que retrasara el juicio y se buscaran nuevas respuestas, pero la madre de Desiree prefería que condenaran a Miguel y dejaran de jugar con la memoria de su hija. Aún así, Fernando lanzó una campaña para recaudar fondos con el nombre de las Niñas de Alcácer, con el fin de prolongar la investigación y descubrir la verdad. Pero era de esperarse que la madre de Desiree acudiera a los medios para quejarse y desprestigiaran la campaña, a pesar de que Fernando había presentado como una nueva prueba la alfombra en la que habían sido envueltas las niñas, ya que con la tecnología forense reciente se pudo descubrir que había manchas de sangre y una sustancia que parecía ser semen, pero que no lo era, lo cual ellos mencionan que parecía ser semen de utilería, lo que se utiliza en producciones de pornografía, lo cual ya empezaba a dar muy mala pinta. De hecho, ni siquiera era una sustancia blanca cuando la encontraron, ya que la desaparición de las niñas pues ya tenía bastante tiempo, y se dice que la tortura inició desde ese momento hasta meses después, por lo cual ese líquido que se había encontrado alrededor, encima de ellas o incluso en su interior, ya tenía un color anaranjado o café, porque ya estaba en proceso de descomposición. Pero aún así, ¿cómo había llegado semen de utilería a los cuerpos de las víctimas? Así que también ese es un dato para más adelante, porque va a ser bastante importante. Pero aún así, aunque la petición fuera bastante congruente, fue ignorada por la autoridad, que fijó el juicio para el 7 de mayo de 1997, encabezado por Enrique Beltrán, que cuestionó a Miguel sobre su participación en el caso. En esta versión destacó que en todo momento había actuado bajo amenaza de Antonio, ya que él había sido el cerebro del crimen y él solo una pieza más, dando comienzo con uno de los juicios más grandes de la historia española y que tuvo una duración aproximada de unos 3 meses, en donde se expusieron las faltas de pruebas en contra de Miguel, ya que no habían querido realizar una prueba de ADN para estar seguros de que ellos eran los implicados. Se mencionaron la falta de elementos en sus declaraciones, ya que con el paso del tiempo se fueron modificando, además de que se había testificado que había sido obligado a contar esa historia. Pero aún con todo esto, el único objetivo de los jueces era castigar a Miguel, ya que el juicio terminó el 30 de julio de 1997, pero la sentencia fue dictada hasta el 5 de diciembre, otorgándole un total de 127 años de prisión por las 3 muertes de las chicas. Obviamente el veredicto no dejó muy contento a Fernando, que siguió abogando por la falta de evidencia e encubrimiento. Por este motivo, entregó todos los archivos policiales a Juan Ignacio Blanco, que con ayuda de sus investigaciones logró recopilar todo el caso en el libro ¿Qué pasó en Alcácer?, publicado en 1998, y en donde se proponía una nueva perspectiva del caso. Se mostraba evidencia no publicada y se criticaba al gobierno y funcionarios en específico. Después de su publicación, la madre de Desiree se involucró en una lucha legal en contra de Juan Ignacio por utilizar y lucrar con la imagen de su hija, teniendo el apoyo del gobierno, que ordenó que se retiraran de circulación todos los libros y se destruyeran las copias ya vendidas. Aunque se dice que se destruyeron todas, todavía hay algunas copias por allí rondando en físico, pero han de estar muy bien escondidas. Lo mismo sucede con el caso de la leche radioactiva mexicana. Es un caso que analizamos en el desastre nuclear de Chernobyl, que fue hace como 4 o 5 episodios atrás, en el que les conté que un trabajador de la CONASUPO se dio cuenta de todo este manejo que estaban haciendo, escribió un libro, y cuando el gobierno se entera de que estaba escribiendo este libro, mandan a quitar de circulación, y se dice que solamente se pueden encontrar algunas copias de esta obra en algunos sitios muy escondidos o en fotocopias solamente. Pero vemos que este no es un caso reservado solamente de nuestro país, sino que puede suceder en España o en cualquier parte del mundo. Más o menos esta es como en general toda la historia. Hay muchos detalles
que se podrían explicar, que podríamos darle muchas vueltas al caso, pero creo que en lo personal no me parecieron tan relevantes, porque en general esta es la historia. Son 3 niñas que se pierden, desaparecen, se busca a un culpable, porque eso fue lo que hicieron, buscar un culpable en vez de encontrar al culpable. Buscaron a una persona que pudiera tener las características de ser un posible agresor sexual y que tuviera antecedentes penales para que la gente les creyera la historia, porque realmente creo que este es uno de los casos más extraños que he investigado, porque en la mayoría en la que se tienen las dudas es porque hay una evidencia que a lo mejor está mal hecha, o a lo mejor los testimonios no coinciden, o a lo mejor no hubo alguien que pudiera atestiguar todo lo que pasó, o los testimonios no son confiables. Pero en esta ocasión, al parecer, lo único que parece confiable es el momento en donde uno de los culpables, o Miguel en este caso, menciona que ha sido obligado y que ha sido golpeado de maneras inimaginables para que pueda contar esa historia, que prácticamente se la escribían para que él diera estos detalles. Eso es lo único creíble, porque de ahí en fuera me parece irreal que hayan lavado los cuerpos, la evidencia, que no se quisieran aplicar exámenes de ADN, que a eso es a lo que vamos, porque tiempo después Juan Ignacio Blanco, con acceso a toda esta información, realizó esos exámenes de ADN y resulta que todos los cabellos que se habían encontrado alrededor de la zona o de la escena del crimen no pertenecían a una persona, pertenecían a alrededor de unas 5, 6 o 7 personas diferentes. De hecho, se menciona que hasta había un pelo canoso entre todos ellos, lo cual nos dice que había un hombre de mayor edad dentro de los abusadores, que no fueron ni Miguel, ni Antonio, ni su hermano. Entonces, a lo mejor ellos fueron una pieza, posiblemente, que pudo mover a las niñas o que las pudo transportar. Eso no lo dejo descartado, porque puede ser una posibilidad, pero que ellos hayan tenido una participación directa en el caso, no. Y bueno, de ahí ya nos vamos directamente a las teorías, porque esto no es algo que esté comprobado, pero que sí se repite mucho en todos los videos o en todas las fuentes de información en las que estuve investigando para el podcast, ya que la teoría, una de las teorías más utilizadas es esotérica, digamos, de cierta manera, porque hacemos referencia a lo del viernes 13, que fue cuando comenzó la desaparición de las chicas. Por cultura o por tradición se dice que el viernes 13 es una fecha de mala suerte, una fecha endemoniada, una fecha diabólica, si quieren verlo, no sé cómo le digan ustedes en su casa o en su familia. Pero el chiste es que es una fecha que ha sido estigmatizada por la sociedad. No tiene nada de diferente, es un día completamente igual a los otros, solamente que queda bonito el viernes 13 por la famosa película Viernes 13. Y es todo. No hay algo más grande que dicte que ese día sea totalmente desastroso. Como recientemente también escuché que el 24 de agosto es un día en el que tienen que andarse con cuidado, porque sale el diablo después de las 11 de la noche y la chingada y no sé qué. Es hacer un chisme de algo que no está ni comprobado, ni siquiera existe. Entonces, muchos tomaban ese punto de partida, es decir, que fue un día maldito y que por eso les pasó eso a esas niñas, y que por ser un día maldito el homicidio pudo haber tenido conexiones satánicas y ritualísticas por la manera en la que fueron encontradas los restos, que estaban amarrados, que les faltaban extremidades. Entonces decían que a lo mejor grupos satánicos estaban involucrados en la desaparición de las chicas. Y pues cosa que realmente no funciona así, porque los satánicos no hacen eso realmente, o los satánicos más más liberales o con un pensamiento un poco más abierto saben que los satanistas no hacen nada de eso. En realidad ni siquiera tienen tiempo para estar pensando en esas pendejadas. Pero pues aún así, esa fue una de las teorías un poquito más fuertes que sonaron. Pero la que agarró más fuerza fue la de Juan Ignacio Blanco, que publicó en su libro ¿Qué pasó en Alcácer?, en el que menciona que
entre el momento en el que se realizaron las autopsias y empezaron a publicarse el libro, empezaron a tener muchos problemas legales con las familias y con el gobierno, que empezaron a demandarlos abiertamente y a cobrarles indemnizaciones casi millonarias, lo cual pues no podían sustentar del todo bien, porque era parte de mantener los gastos de la investigación, publicación del libro y gastos futuros, y aparte pagar indemnizaciones a personas que pues estaban involucrados en el caso, pero que pues en realidad no tenían nada que jugar ahí, pues era algo completamente irreal. Pero aún así las indemnizaciones se pagaron. Pero tiempo después, poco a poco se fueron como que alejando del foco público, ya que no querían seguir teniendo problemas legales y seguir pagando dinero, hasta el punto en el que el párroco de la iglesia de Alcácer, o de la parroquia de Alcácer, no sé cómo nombrarles, se acercó con Juan Ignacio Blanco y le mencionó que tenía algo que contarle, algo que tenía guardado en su interior desde hace años y que le estaba carcomiendo el alma, por decirlo de esta manera. Entonces se sincera con él, empieza a hablar con él. Él le dice: yo sé lo que sucedió con las niñas de Alcácer. Le dice: y de hecho tengo una prueba bastante fuerte de qué fue lo que les pasó. Y por supuesto grabando a los implicados que estuvieron ahí. Entonces dice que le entrega una cinta y él, al reproducirla, se queda en shock. Es algo que no planeaba o que no tenía ni imaginado, pero que aún así afectó su carrera a tal modo que no pudo ser el mismo a partir de entonces. Y esta cinta era básicamente una cinta snuff, que para los que no conocen qué son las cintas snuff, ya lo hemos hablado, quizás no aquí en Caballeros del Albedrío, pero sí en el podcast de la Horrorpedia, en donde analizamos el filme de Guinea Pig, que es como un falso documental o una cinta real en donde pues lo único que se hace es masacrar a una persona o una mujer, ya sea a través de torturas, violación o lo que sea, pero el final del video tiene que ser pues acabando con la vida de la víctima. Esos son los videos snuff. De hecho, al principio se decía que eran falsos, que todo era montado y este tipo de situaciones, hasta que sale este famoso video de Days in Destruction, que de hecho pueden, creo que hasta encontrarlo en YouTube, pero pues ya mucho se ha hablado de él. Y pues es eso, mostrar violencia exagerada o explícita frente a una cámara, como si estuviera totalmente planeado. Entonces este filme que se le entregó a Juan Ignacio Blanco era una cinta snuff de las chicas de Alcácer, en donde se mostraba la participación de al menos 4 grupos distintos de hombres que abusaron de ellas y las torturaron de maneras inimaginables. Por eso les decía hace un rato que guardaran el dato de una de las chicas que decían que al parecer solo había sido violada analmente, no vaginal, porque todavía su himen estaba intacto. Se dice que en esta cinta se podía ver cómo habían sido violadas con diferentes objetos de gran tamaño y de diferentes texturas, como vidrios, navajas, palos gigantes, bats, pistolas, de todo, completamente inimaginable. Entonces esta teoría del video snuff fue muy recurrente y fue muy sonada en diversos lados, que siempre que se encontraban a Juan Ignacio Blanco le preguntaban por las cintas snuff, lo cual él decía que podría poner en peligro a toda su familia y poner en peligro a todos los implicados del caso si es que salía a la luz. Aquí es donde pues nos dejan más dudas que respuestas. ¿Realmente existe esa cinta? Porque hay muchos que confirman haberlo visto, pero que digan: sí, esta cinta la tiene tal persona o la sigue teniendo la familia de Juan Ignacio Blanco, jamás se ha dicho. Pero hay personas que dicen ya haberla visto. Yo no fui tan valiente como para meterme a sitios de la dark web o deep web, como quieran nombrarlo, y buscar este tipo de videos que saben que sí se pueden encontrar, pero que no es bueno que los busquen. Entonces, pues no sé si alguien del público que nos esté escuchando, que nos esté viendo, es muy fanático de entrar a este tipo de páginas. ¿Sí? No es un demente,
pues comuníquense conmigo y díganme si es cierto que es posible encontrar el video de las niñas de Alcácer por ahí en la Deep Web o en el internet común. Pero bueno, en general esta es la idea del caso Alcácer. Hay muchos detalles que quedan al aire y que no van a poder ser resueltos hasta la fecha, porque incluso, de hecho, hasta hace unos años atrás, hace 4 años, en el 2009, todavía personas que seguían yendo a visitar el lugar seguían reportando el descubrimiento de pequeños artefactos o pedazos de hueso extraños. Cuando se recolectan todos estos huesos se dice que posiblemente eran unas falanges, y cuando las reconstruyen posiblemente era la mano de alguien. Que si recuerdan, a la única chica que no le encontraron una parte de su cuerpo fue una mano derecha. Entonces, pues todavía hay un poquito de cuestiones que no han sido investigadas y que jamás se van a investigar bien, y que si se pudo haber encontrado un culpable, las autoridades no quisieron hacerlo, simplemente inventándose historias de Hollywood para poder despistar al mundo y entregar a una persona inocente con el fin de que les aplaudieran a las autoridades y que no quedaran como unos completos ineptos, que es lo que son. Ya sin debrayarme un poquito más, espero que haya quedado bien claro mi punto de vista sobre el caso, que si ustedes tienen más información que les gustaría que recopilara, posiblemente en una segunda parte del caso Alcácer, con nuevos datos que vayan saliendo en el futuro o de información que me faltó, pues podríamos hacerlo, pero pues ya es cuestión de lo que ustedes opinen. Pero por lo mientras, hasta aquí vamos a dejar el episodio de esta noche, que me gustó muchísimo. Creo que estuvo un poquito más dinámico que el episodio pasado, y que espero que sigan estando así estos episodios. Pero bueno, esto ha sido todo por esta noche. No me voy sin antes recordarles que pueden suscribirse en todos nuestros canales. Bueno, YouTube principalmente, ya vamos a llegar a los 1000, échenme la mano. También estamos en todas las plataformas de podcast disponibles. También en Spotify ya tenemos video. Nos pueden encontrar en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ese sí no se los voy a pasar, pero si lo quiere alguien, pues ahí escríbame. Pero Twitter, que ya no es Twitter, ahora es X. Pero ahí pueden buscarnos. Estamos publicando las fotos de los capítulos, la evidencia, algunos adelantos que tenemos por ahí en la semana. Ya estamos próximos a revivir nuestra sección de la Horrorpedia, donde hablamos de películas de terror. Y si quieren más contenido, pues váyanse a unir a nuestro grupo de Luciferianos del Albedrío, donde voy a estarles poniendo diverso contenido, ya sea de ovnis, paranormal o algunas noticias que vayan saliendo en el camino. Pero bueno, esto ha sido todo. Recuerden, si quieren un saludo para el próximo capítulo, pues pasen a dejarlo en los comentarios o vayan a escribirme, que voy a estar atendiendo todas sus solicitudes. Esto ha sido todo, me despido y nos escuchamos hasta el próximo podcast misterioso aquí en Caballeros del Albedrío.